Muchas bendiciones, soy el hermano Joel. ¿Sabías tú que en los 4 evangelios de la Biblia el Señor Jesucristo hace referencia al infierno en 25 oportunidades? ¿Y sabías tú también que en la Biblia el Señor Jesucristo hace referencia al reino de los cielos en tan solo 9 oportunidades? En este video veremos por qué el Señor Jesucristo le dio un gran énfasis. Comencemos. Antes de continuar, quisiera pedirte que puedas suscribirte, dale like, compártelo con tus amigos, toca la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo vaya a subir un video. En la palabra de Dios, en el libro de Lucas, capítulo 16, verso 19 en adelante, el Señor Jesucristo hace referencia a una historia muy importante que está dentro de la Biblia. Esta historia dice de esta manera: había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. También había un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían sus llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora es desconsolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: No, padre Abraham, si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. La Biblia es muy clara respecto a lo que significa la vida después de la muerte. Pues sí existe una vida después de la muerte. Dice el libro de Hebreos capítulo 9, verso 27: Y de manera que está establecidos para los hombres morir una sola vez y después el juicio. Una persona que parta de esta tierra tiene 2 direcciones. Dice la palabra de Dios: Mas a todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Cuando una persona ha creído en Jesús, entonces esa persona se convierte en hijo de Dios y comienza a seguir a Jesús. Esa persona va directamente al cielo. Cuando una persona se niega a recibir al Señor Jesucristo como Salvador personal de su vida, esta persona tiene un viaje directamente al infierno. Primero, ¿qué es el infierno? La palabra del Señor muestra el infierno como un lugar incesante de dolor. El Señor mismo lo decía: donde su fuego nunca se apagará y su gusano jamás morirá. Ciertamente el infierno es un lugar terrible que está ilustrado en la palabra de Dios. El Señor Jesucristo también advertía de una manera muy drástica y decía: no tengan miedo a aquel que puede matar el cuerpo, pero sí tenle miedo a aquel que puede matar el alma en el infierno. Esto nos da a entender algo muy importante. El infierno es un lugar donde van aquellas personas que han decidido seguir a Satanás haciendo las obras que él hace. El Señor Jesucristo fue uno de los más grandes predicadores que habló más del infierno que del cielo. Esto es debido a lo terrible que es ese lugar. Entendamos primero: las personas que van al infierno son las personas que han decidido voluntariamente rechazar al Señor Jesucristo en su vida. Incluso han llegado a burlarse de él y han pensado que pueden vivir de la manera como se les plazca o de la manera en la que se les parezca mejor, al igual que el hombre rico de la historia del principio. Entonces mucha gente que vive su vida, entre comillas podemos poner, una vida loca, creen que no va a pasar nada el día de mañana, pero en realidad se equivocan, porque la palabra de Dios es muy clara en este asunto, que una persona no puede vivir sin saber que al final de sus días tendrá que dar cuentas de todo aquello que ha hecho a lo largo de su vida. Otro dato importante que puedo recabar es que el hombre rico primero alzó sus ojos. Eso quiere decir que en el infierno todavía hay sentidos, y todas las personas que van a parar en el infierno, esas personas conservan sus sentidos, y al mismo tiempo en el infierno hay memoria. Este hombre recordaba a su familia, y lo que él intentaba hacer era que ellos no llegaran a ese lugar, porque él entendía y él sabía que esas personas vivían como él vivía cuando estaba en la tierra. Esto nos da a entender que una
de las torturas más grandes que existen en el infierno es la memoria de la persona, que no se borra y puede recordar todo lo que hizo en su vida para siempre. Existen varias creencias con respecto al infierno, existen varios pensamientos errados acerca de la existencia de este lugar. He escuchado a gente decir: Dios salvará a todos porque es un Dios de amor, y un Dios de amor no puede concebir un lugar como el infierno. Las personas que manejan este tipo de doctrina son personas que están equivocadas en cuanto a la personalidad revelada de Dios en su palabra. Dios tiene dos tipos de atributos: tiene atributos naturales y tiene atributos morales. Sus atributos naturales son la omnipotencia, la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Son atributos naturales de Dios. Los atributos morales son: número 1, el amor de Dios; número 2, la justicia de Dios; número 3, la fidelidad de Dios; número 4, la santidad de Dios. Y así hay varios atributos que Dios tiene de manera moral. El libro de Salmos capítulo 97 verso 2 dice que el fundamento de su trono es la justicia y el juicio. Es cierto que es un Dios de amor, pero su amor es un amor santo y es un amor justo. Si una persona peca, entonces esa persona es condenable al castigo. Así como pasó con Noé y Sodoma y Gomorra. En los tiempos de Noé la gente estaba desenfrenada, la gente hacía lo que se le pegaba en gana, la gente no respetaba nada ni a nadie, y Dios decidió destruir la tierra. En el caso de Sodoma y Gomorra fueron personas que eran homosexuales, que eran personas con desviaciones, y esas personas fueron destruidas por la mano de Dios. Otra creencia que mucha gente maneja es: el infierno está aquí en la tierra. Una vez más, la palabra de Dios es muy clara en este aspecto. El infierno es un lugar real. El infierno está en el centro de la tierra. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Él no fue directamente al cielo. Él bajó hasta el infierno. Y eso lo dice en el libro de Mateo capítulo 12, verso 38 al 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el centro de la tierra por 3 días y 3 noches. Algunas religiones manejan esta doctrina. Ningún ser humano puede ir al infierno porque el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Esto es una verdad a medias, porque ciertamente el infierno ha sido creado para Satanás y sus ángeles. ¿Quiénes van al infierno? Todas aquellas personas que deciden por el pecado. Y dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas capítulo 5, verso 19 en adelante: pero manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Así también dice el libro de Apocalipsis capítulo 22 verso 15: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Dios no manda a nadie al infierno. Ciertamente la gente misma es la que se manda al infierno por sí sola. Algunas personas que creen que después de morir existe una segunda oportunidad, como el purgatorio. Esto es completamente falso, porque la palabra de Dios en ninguna parte habla acerca del purgatorio. El purgatorio es una doctrina implementada por la Iglesia Católica en el año 1254 por el Papa Inocencio IV. Existe otro tipo de personas que dicen: yo merezco ir al cielo porque yo soy muy bueno, ayudo a la gente, no he robado a nadie, no he matado a nadie, no he hecho nada malo. Pero la Biblia también tiene una respuesta para esas personas. El libro de Efesios capítulo 2 verso 8 y 9 dice: no es por obras para que nadie se gloríe, porque nada de lo que podemos hacer en esta tierra puede pagar el precio que Jesús pagó por nosotros. Existe otro tipo de personas que creen que después de la vida no existe nada, que el infierno no existe, que no es real, tan solamente es algo que la iglesia ha creado para controlar a la gente, y eso para nada es cierto. Porque el libro de 1 de Corintios capítulo 15 verso 32, Pablo decía: pues si no hay vida después de esta, entonces ¿qué? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y eso no es así. La Biblia es muy clara y nos dice que sí existe una vida después de la muerte, y la Biblia es la infalible palabra de Dios. ¿Cómo una persona se salva del infierno? Una persona se salva del infierno creyendo en el Señor Jesucristo. El cielo y el infierno son reales. Por minuto, más de 110 personas parten en eternidad. La pregunta es: ¿a qué eternidad piensas partir tú? En este momento, en el centro de la tierra, existe una reunión entre cientos y miles de demonios juntamente con Satanás, monitoreando y vigilando
cada movimiento que hace el ser humano, esperando el momento preciso para llevárselos. La decisión está en tus manos. Tú decides ir al infierno o decides ir a la vida con Cristo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que por medio de Él el mundo sea salvo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, y éste amó las tinieblas más que la luz, porque sus obras son malas. Pues todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que vive la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios.